En este video te voy a enseñar cómo atraer nuevos clientes y qué es lo que está dando un excelente resultado. Por eso te voy a enseñar al final del video dos excelentes opciones cómo puedes ir atrayendo más clientes. Levanta contenido de valor. A ver, indistintamente lo que vayas a hacer, es sumamente importante que siempre tengas como regla general que te enfoques en tu cliente ideal. Por eso cualquier persona a nivel de mercadeo, cuando te vaya a abordar, te va a hacer la pregunta inicial, la cual es: ¿quién es tu cliente? ¿A quién estás sirviendo? Tu producto, tu servicio, ¿a quién está solucionándole sus problemas? Por eso es que es importante que te enfoques en cuanto a tu cliente ideal. Ok, una vez identificado tu cliente ideal, ¿cuál va a ser ese contenido de valor que va a solucionarle sus problemas? La estrategia aquí es estar levantando contenido que vaya a agregar una gran cantidad de valor y vaya a llamar la atención. De esa forma, pues vas a ir creciendo cada vez más tu audiencia, tus seguidores. Recordemos que el objetivo final acá son las ventas, pero para poder aumentar las ventas tienes que llegar a una mayor audiencia. Y a ver, ¿quién de nosotros sigue una Coca-Cola? Pues no, nosotros seguimos a la marca. Por eso es que la estrategia más importante que debes de tener bajo cualquier circunstancia es ir aumentando tu marca, darte a conocer, e incluso esto va a ayudarte enormemente, puesto que la competencia no te va a poder copiar. Por eso lo más importante es siempre una estrategia. A ver, si nosotros revisamos qué es lo que está haciendo Amazon y la razón por qué más ha crecido es porque tienen claro que tienen una estrategia de mediano y, más importante, a largo plazo. Revisemos en detalle este video. Algo que me llama enormemente la atención son los comentarios. Llega a tal nivel de que el cliente está diciendo: lo quiero, lo necesito. Ahora, si vemos este video, algo que llama mucho la atención es que se enfocan completamente en cuanto a la solución que el producto está dándole a su cliente ideal. Si ves, es un tema de seguridad y más bien está ligado hasta un tema de inseguridad a nivel de los hoteles. Y ellos se enfocaron en cómo lo pudieran solucionar identificando esas cámaras que están escondidas. El punto acá es: ¿cuáles son los diferentes problemas que va tu producto o tu servicio solucionarle a tu cliente? Por eso, si estructuras todo este tipo de contenido de la forma adecuada, créeme que vas a hacer crecer tu audiencia y tus ventas. Paso 2. Asegúrate que estés optimizando completamente tu embudo de ventas. Recordemos que el embudo de ventas es donde está llegando el cliente ideal. A ver, ¿qué tan bien optimizado está para asegurarnos de que vamos a realizar la mayor cantidad de conversiones a ventas? Ahora, no tienes que estar ofreciendo un producto de forma fría. Y aquí es donde la mayor cantidad de compañías y de páginas llegan a fallar, puesto que lo que hacen es simplemente ofrecer su producto de forma fría. Simplemente ponen las características del producto en vez de entrar en detalle en cuanto a un beneficio. Ahora, saltemos un paso mucho más lejos, tratando de darle forma a lo que llamamos una oferta irresistible. Oferta irresistible es cuando tú llegas a dar un complemento de diferentes productos o servicios que vayan a hacer mucho más atractiva esa oferta. No es lo mismo que estés vendiendo un solo producto que estés vendiendo todo un complemento de diferentes productos en uno solo. Por eso es sumamente importante que te asegures de que todo esto vaya a ser debidamente estructurado para asegurarte que vas a tener la mayor cantidad de conversiones a ventas. Un excelente ejemplo es el mismo Amazon. A ver, ¿quién de nosotros no hemos estado en la plataforma de Amazon y
terminamos comprando una gran cantidad de productos que ni siquiera habíamos pensado. Por eso es que debes de tratar de crear estos tipos de paquetes, bundles, lo cual va a complementar esa solución que anda buscando nuestro cliente ideal. Por eso es que, de nuevo, tienes que ir estructurando todo de la forma adecuada y créeme que las ventas van a crecer significantemente. Un excelente seguimiento. Es sumamente importante que una vez que vayas creciendo tu audiencia, pues estés dándole un debido seguimiento con contenido que vaya a agregar valor, no solamente enfocado en cuanto a las ventas, sino también solucionar y agregar valor en diferentes áreas que vayan a complementar pues esos diferentes problemas, situaciones que está viendo tu cliente ideal y cómo vas a ir solucionando diferentes problemas. El punto acá es de que cada vez exista un mayor seguimiento a tu cliente ideal. Eso te dará la oportunidad de aumentar incluso las ventas, puesto que es en el seguimiento donde la mayor cantidad de ventas se llegan a concretar. Recuerda, hoy en día contamos con clientes sumamente informados y es normal de que no vayan a concretar esa compra en la visita inicial. Por eso es que el enfoque que debes de tener debe estar enfocado en cuanto al seguimiento. En conclusión, abajo te voy a incluir una guía gratis donde puedes encontrar estos puntos que te acabo de mencionar. Obviamente cada compañía, cada nicho va a depender en cuanto a contar con una estrategia clara y esto tiene que ser revisado en detalle. Como te mencionaba, hay que revisar en detalle la competencia, tu producto, tu servicio y cómo este puede ser innovado. Pero a nivel general, los puntos que te estoy compartiendo en la guía van a ser de enorme ayuda. Espero que haya sido de gran valor. Déjame saber como siempre en los comentarios abajo si tienes alguna duda y de nuevo, contáctame de forma directa. Estoy aquí para ayudarte. Espero que estés bien.